Muy buenas noches a todos y cada uno de ustedes, amados hermanos, amigos, familia en la fe. Agradecidos nos encontramos con Dios por un miércoles más de estudio bíblico. En esta noche estaremos estudiando el capítulo 14, como lo hemos venido haciendo ya desde la semana pasada. Y recuerde usted que estamos hablando sobre el sacrificio por el pecado, el holocausto y la ofrenda sobre el altar que se presenta con respecto a los rituales de la limpieza de un leproso. En el pueblo de Israel tenía muy bien estructurado los rituales de sacrificio para cuando un leproso quedaba limpio. Y de esto estamos hablando, estaremos hablando esta semana, este miércoles, y el próximo miércoles también. Sea bienvenido a este estudio bíblico una vez más. Que el Señor sea en su vida, lo guarde, lo fortalezca. Le invito a que nos acompañe y vamos a tener un tiempo de oración. Oremos. Amado Padre, estamos aquí delante de ti con gratitud, reconociendo tu presencia en nuestra vida, tu ayuda, tu fortaleza, tu consuelo, tu dirección y sobre todo, Padre Santo, el que nos sostengas cada día. Bendícenos y fortalece a cada uno por nombre y enséñanos a caminar contigo. Gracias porque queremos hablar sobre esos rituales de la limpieza de un leproso plasmados en el libro Señor de Levítico. Gracias porque nos has dejado a través de ello alguna enseñanza muy puntual para nosotros que hoy en Cristo Jesús hemos sido limpiados. Como decíamos la semana pasada, bendito Dios, el sacrificio de Cristo ha limpiado nuestros pecados y nos ha hecho aceptos para que en el amado podamos entrar a esa relación personal gloriosa en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo, bendice a tu pueblo donde quiera que se encuentre, ayúdanos a poder, mi Dios, estar siempre en comunión y guardando, Señor, nuestra vida delante de ti. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, pues vamos rápidamente a los versos 19 y 20 del capítulo 14 de Levítico. En estos versículos se habla sobre el sacrificio por el pecado, el holocausto y la ofrenda sobre el altar que es presentada. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia. Y después degollará el holocausto y hará subir al sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar. Así hará el sacerdote expiación por él y será limpio. Esta parte de ofrecer luego el sacerdocio el sacrificio por el pecado es algo muy particular porque se está poniendo aquí la realidad del segundo de los 3 corderos que se ofrecían como sacrificio por el pecado. Este sacrificio ya se ha descrito antes en el capítulo 4 y capítulo 6 de Levítico, donde se describe cómo es este sacrificio delante de Dios. Luego dice, hará subir el sacerdote el holocausto. Es decir, el sacerdote ofrecía el tercero de los 3 corderos como holocausto. Este sacrificio se describe también en el capítulo 1 de Levítico y en el capítulo 6 de los versos 8 al 13. Luego dice, y la ofrenda sobre el altar. El sacerdote ofrecía la harina de primera calidad. En el versículo 10 de este mismo capítulo hablamos de ello, porque esta ofrenda se describe de manera muy puntual paso a paso en el capítulo 2 de Levítico y en el capítulo 6 también los versos 14 al 23. Es decir, el sacrificio por el pecado ponía al individuo en buena posición delante de Dios. Ese sacrificio que se ofrecía por su pecado era lo que hacía que la persona quedara en una buena posición delante de Dios. Y entre tanto que se ofrecía ese sacrificio por el pecado, también se ofrecía el holocausto
y la ofrenda que se presentaba en el altar simbolizaban la renovada entrega del adorador y su devoción a Dios, es decir, una entrega que era renovada de él como adorador y de su devoción, de su adoración que él ofrecía delante de Dios o ella. Así dice la palabra, así hará el sacerdote expiación por él y será limpio. Es muy significativo que estos sacrificios excepcionales apenas se usaron, no se usaron de manera muy constante. De hecho, déjeme decirle que en el Antiguo Testamento no hay una evidencia de un leproso israelita que fuera restaurado, aparte de Miriam, la hermana de Moisés, o sea, María, ¿sí? De acuerdo a Números 12, no hay una evidencia muy clara de esto. En el Nuevo Testamento sí tenemos aquellos 10 leprosos que son sanados por Jesús, pero en el Antiguo Testamento no hay mucha evidencia de esto. Eso quiere decir que la lepra era algo muy, muy grave, era mortal, y que por eso la palabra en el Antiguo Testamento no tiene mucha evidencia de ello. Ahora, y esto puede ser porque la desesperación, al sospechar que se podía haber contraído una enfermedad infecciosa, quizás era muy intensa. Entonces, al contrario, por la alegría de ser declarado limpio era inexplicable, y la tristeza, el dolor que causaba el saber que estaban infectados por esta terrible enfermedad era muy, muy fuerte. Entonces, ¿recuerda usted cuando Jesús restauró a un leproso y le ordena ir ante los sacerdotes del templo y presentar las ofrendas apropiadas en Lucas 12, 14 al Lucas 5, 12 al 14? Esto que hace Jesús seguramente llama mucho la atención y da un sorprendente testimonio del poder y de la misericordia de Jesús sobre aquellos que estaban infectados por esta terrible enfermedad. Ahora, había concesiones muy especiales, muy particulares, ya lo hemos dicho también, hemos estado estudiando este capítulo 14, desde el capítulo 13, lo dijimos también. Los pobres tenían esas concesiones para poder cumplir con el ritual de un leproso limpio. En los versos 21 al 23 vemos cómo las concesiones para que los pobres cumplieran este ritual de un leproso limpio está bien claro. Dice: mas si fuera pobre y no tuviera para tanto, entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda mecida por la culpa, para reconciliarse, y 1/10 de efa de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, y un log de aceite, y 2 tórtolas o 2 palominos, según pueda. Uno será para expiación por el pecado y el otro para holocausto. Al 8º día, dice, de su purificación traerá estas cosas al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. De esto ya hablamos un poco en el contexto de este capítulo 14, pero es muy claro que vuelve a decir: mas si fuere pobre y no tuviera para tanto. Y déjeme decirle que debido al diagnóstico de lepra, que era lo que hacía que el leproso se aislara de la comunidad, y debido a que esta enfermedad diagnosticada como lepra duraba por lo general mucho tiempo, entonces podemos pensar o podemos suponer que la mayoría de los leprosos que eran contagiados eran pobres, porque al no tener trabajo, al no tener ingresos, se empobrecían, y entonces no se podían permitir los 3 corderos por el sacrificio que se demandaba en el ritual descrito en los versículos 1 al 20.
Entonces, esto nos hace pensar que Dios en su gracia está haciendo concesiones con aquellos que eran pobres y no tenían para tanto, como dice las Escrituras. Ahora, dice, tomará un cordero y 2 tórtolas y 2 palominos según pueda. En lugar de pedir 3 corderos para el sacrificio, Dios solo demandaba 1, pedía 1. Los otros 2 corderos se podían reemplazar por las 2 aves, la tórtola o palomino. Lo que tenía que hacer el leproso era venir a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Es decir, este leproso pobre llevaba su ofrenda al mismo lugar de la misma forma, a los mismos sacerdotes que el rico, que sí podía permitirse una ofrenda mejor. Él llevaba esta ofrenda, que era todo lo que podía llevar, y esto es bastante significativo. Entonces, cuando llegamos al versículo 24 y 25, mis amados hermanos, vemos la aplicación de la sangre de la expiación por la culpa. Dice la palabra del Señor: y el sacerdote tomará el cordero de la expiación por la culpa y el log de aceite y los mecerá el sacerdote como ofrenda mecida delante de Jehová. Luego degollará a el cordero de la culpa, y el sacerdote tomará de la sangre de la culpa y la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. El sacerdote tomará el cordero de la expiación por la culpa. Déjeme decirle que la ofrenda del cordero para la expiación de la culpa del pobre y la aplicación de la sangre del sacrificio era la misma que se describen en los versículos 12 al 14. Esto nos hace pensar que lo que está haciendo aquí es la repetición que simboliza la importancia que tenía para el pueblo de Israel estos sacrificios. Ahora, los versos 26 al 29 vemos cómo se aplica o cómo es el tema de la aplicación del aceite en este ritual. Dice: y el sacerdote echará del aceite sobre la palma de su mano izquierda, y con su dedo derecho el sacerdote rociará del aceite que tiene en su mano izquierda 7 veces delante de Jehová. También el sacerdote pondrá del aceite que tiene en su mano sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, en lugar de la sangre de la culpa, y lo que sobra del aceite que el sacerdote tiene en su mano lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, para reconciliarlo delante de Jehová. Mire, esto estamos recordando que si usted ve un parecido con algo que ya hemos dicho, es porque es prácticamente la descripción y la práctica como debe ser hecha. Ahora, dice que el sacerdote echará del aceite. La aplicación del aceite, entonces, en el ritual para los pobres era igual que la descrita en los versículos 15 al 18, que era para los que sí podían hacer este sacrificio. Ahora, creo que es lo único que podemos decir de estos versículos. Luego dice que la presentación del sacrificio por el pecado y el holocausto y la ofrenda se describen en los versos 30 al 32. Dice: asimismo ofrecerá una de las tórtolas a uno de los palominos según pueda, uno en sacrificio de expiación por el pecado y el otro en holocausto, además de la ofrenda, y hará el sacerdote expiación por el que se ha de purificar delante de Jehová. Esta es la ley para el que hubiere tenido plaga de lepra y no tuviere más para su purificación. Ofrecerá una tórtola o uno de los palominos. El procedimiento que describe aquí para realizar la ofrenda por el pecado y el holocausto, decíamos que era el mismito que se describe en el versículo 19 y 20, con la única excepción de que los 2 corderos que se mencionan en estos versículos aquí se sustituían por aves. La presentación de la ofrenda era la misma que se menciona en el versículo 20, que ya hemos hablado de ella. Ahora, había
como hasta el día de hoy, moho y hongos en una casa. ¿Y qué se debería hacer? Dice los versos 33 al 35, sospecha de plaga de lepra, moho u hongo en una casa. Dice, habló también Jehová a Moisés y a Aarón y diciendo, cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote diciendo, algo como plaga ha aparecido en mi casa. Y esto es muy, muy interesante porque dice, cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán. Esta sección que estamos abordando con estos versículos va a abordar la plaga de lepra en las paredes de una estructura, es decir, ya no solo en las personas, sino también en las casas. Y no se aplicaba a las tiendas en las que Israel vivía durante sus años de peregrinación en el desierto, cuando iba camino a Canaán. Los brotes de lo que se denominó lepra en las paredes de tela o cuero de una tienda se explicaron ya en el capítulo 13, versos 47 al 58 de Levítico. Pero dice la palabra, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión. Los israelitas, recuerde usted, que heredaron la tierra y las propiedades de los cananeos cuando entraron en la tierra. La idea entonces aquí, mis amados hermanos, parece ser que parte de esa propiedad había estado bajo el juicio de Dios y por lo tanto pareciera ser que Dios puso la plaga allí. Y también esto podría ser también simplemente una forma hebrea de expresar la verdad de lo que Dios dirige o permite, que Él permite todas las cosas. Entonces, mis amados hermanos, como Dios fue el que dio estas propiedades al pueblo israelita, que lo heredaron de los cananeos, que lo heredaron de quienes habían sido expulsados, posiblemente un vestigio de la plaga con la que hirió al pueblo cananeo es esto. Ahora, se sabe por las Escrituras, por la palabra de Dios, nosotros sabemos que Dios con mucha frecuencia se presenta como haciendo lo que en el curso de su providencia Él y solamente Él permite o deja que ocurra para que se pueda saber que Él es Dios. Y la instrucción es muy clara. La persona tendría que ir al sacerdote y decirle, algo como plaga ha aparecido en mi casa. Aquí vemos que de la misma manera que las instrucciones relativas a la lepra en los versículos de Levítico 13 o en los vestidos que se impregnaban en Levítico 13, la idea de la plaga de lepra o simplemente la plaga en este contexto que estamos hablando del capítulo 14 abarca una amplia gama de infestaciones, y entre estas se pueden incluir el moho y el hongo que aparecía ahí. Desde el punto de vista científico, mis amados hermanos, en nuestros tiempos, es decir, un punto de vista científico moderno, el moho y la enfermedad de la piel tienen poco en común. Sin embargo, ambos, tanto el moho como la infección de la piel, afectan la superficie de varios objetos hasta el día de hoy, en el cual podemos nosotros pensar que la gracia de Dios es la única que puede librarnos. Entonces, hasta aquí, mis amados hermanos, estamos viendo cómo Dios va dando instrucciones de una manera muy particular al pueblo israelita. Y llegamos a los versos 36 al 38, cómo se inicia el examen de la casa a donde son invitados los sacerdotes. Dice los versos estos, dice, entonces el sacerdote
mandará desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviera en la casa. Y después el sacerdote entrará a examinarla y examinará la plaga, y si se vieren manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales parecieren más profundas que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por 7 días. Lo primero que el sacerdote era cuando le era notificado que la casa del israelita habían aparecido esta plaga que parecía que era el moho, o que se conocía como la lepra también, lo primero que hacía era que el sacerdote era mandar a desocupar la casa, ¿sí? Ahora, el moho y los hongos pueden ser peligrosos si se tocan o se respiran. Y esta era una práctica sensata, era una práctica higiénica, y además promovía la salud de la comunidad de Israel. Nos habla del interés de Dios, está revelándonos el interés de Dios por el bienestar físico de su pueblo. Y también nos habla del incesante antagonismo en todo lo que pudiera perjudicarlo. Dios está presente allí y nos enseña, entre muchos otros aspectos, que es imposible que los hombres sean leales a Dios y descuidados en cuanto a las medidas de las leyes sanitarias. Dios está muy pendiente de que no se cometan esos errores. El día que hoy de nuestros tiempos también debemos saber es que Dios está al pendiente de nuestras vidas, y dice la palabra que una de las cosas que tenemos que tener claro de acuerdo a la palabra de Dios es que dice la palabra que sus ojos atalayan, es decir, Dios está al pendiente. Él toma el lugar antagónico en aquello que pudiera perjudicarle al hombre, y entonces Dios está muy, muy al pendiente de la vida del ser humano. Ahora, una vez que era desocupada la casa, el sacerdote entrará a examinarlo, dice la palabra de Dios, examinarla. Con la casa desocupada, el sacerdote podía examinar las paredes y la plaga que estaba allí, y se fijaba en el color y se fijaba en la naturaleza del hongo u los hongos, en este caso si era mucha área contaminada. Y entonces, si se determinaba que era lo suficientemente grave, la casa se cerraba durante 7 días. Es decir, cuando pienso en ello, me imagino, imagínense que usted llegan y lo sacan de su casa y cierran su casa y usted no puede hacer nada. No sé cómo lo tomaríamos el día de hoy, pero por 7 días la casa estará cerrada y los que ahí en ella habitaban eran sacados de allí. Ahora, la solución para las plagas que quedan en las paredes están plasmadas en los versos 39 al 42, porque dice que al 7º día volverá el sacerdote y la examinará, y si la plaga se hubiere extendido en las paredes de la casa, entonces mandará el sacerdote y arrancarán las piedras en que estuviera la plaga y las echarán fuera de la ciudad en lugar inmundo, y harán raspar la casa por dentro alrededor, y derramarán fuera de la ciudad en lugar inmundo el barro que rasparen, y tomarán otras piedras y las pondrán en lugar de las piedras quitadas, y tomarán otro barro y recubrirán la casa. Si la plaga, dice, se hubiera extendido en las paredes de la casa, es decir, si el moho o el hongo se había agravado, el sacerdote ordenaba que se arrancaran las piedras en que estuviera la plaga, y entonces serían removidas estas piedras de la casa.
Esto nos debe hacer pensar a nosotros, como iglesia de Dios, hermanos amados, amigos, familia en la fe, que todo aquello que está contaminado debe ser desechado de nuestra vida. ¿Sí? El pecado no puede estar ocupando lugar en nosotros si se entiende que hemos sido limpiados, que hemos sido salvados por Dios ya. ¿Cómo vamos a seguir contaminándonos con aquellas cosas que el enemigo nos presenta, por muy agradable que estas parecieran ser así? Sin embargo, no es algo que nosotros podamos evitar por nuestra naturaleza humana y pecaminosa, pero la instrucción es muy específica. Entonces, solo se mencionan las piedras y no la madera ni los otros materiales de construcción con los que la casa estaba edificada. Esto indica, ¿sí?, que algo que los arqueólogos han confirmado, que las casas antiguas eran en esa parte del mundo fueron construidas de alguna manera en gran parte con piedras. Lo demás era lodo, era barro. Y recordemos que Judas escribe que los creyentes deberían aborrecer aún la ropa contaminada por su carne, en Jueces 1:23. Y mis amados hermanos, todo lo que en nuestra vida haya estado asociada a la lepra del pecado en el pasado y que está contaminado por ella, es muy bueno destruirlo sin compromiso ni lástima. Es decir, tenemos que quitar de nuestra vida aquello que nos quiere atar nuevamente al pecado y sacarlo de nuestra vida para siempre, de una vez y para siempre, mis amados hermanos, porque esto es fundamental para mantener nuestra vida limpia de la contaminación del pecado, libre de culpa, y nosotros podemos considerar que la gracia de Dios es la que tiene esto muy, muy en forma delante del Señor. Vamos a estudiar los últimos versículos de este día, que son los versos 43 al 47, donde se habla del tratamiento de una infección crónica en una casa, algo que ya no puede ser quitado, que ya está o que está demasiado avanzado. ¿Qué se hacía? Cuando la lepra era algo así esporádico, algunas manchas en unas piedras, en una parte de la pared, pues era restaurada aquella pared, aunque las piedras eran quitadas y lanzadas fuera de la ciudad. Ahora, dice la palabra: y si la plaga volviera a brotar en aquella casa, después que hizo arrancar las piedras y raspar la casa, y después que fue recubierta, entonces el sacerdote entrará y la examinará. Y si pareciera haberse extendido la plaga en la casa, es lepra maligna en la casa, inmunda es. Entonces dice: derribará, por tanto, la tal casa, sus piedras, sus maderos y toda la mezcla de la casa, y sacarán todo fuera de la ciudad al lugar inmundo. Y cualquiera que entrare en aquella casa durante los días en que la mandó cerrar, será inmundo hasta la noche. Y el que durmiere en aquella casa lavará sus vestidos, también el que comiere en la casa lavará sus vestidos. Es muy, alguien diría, es exagerado lo que está ordenando Dios. Sin embargo, nos habla del cuidado, de la provisión de Dios en la vida nuestra. A veces no nos gusta a nosotros estas cosas, que Dios actúe de manera tan decisiva para sanidad y para bendición de la vida de la iglesia. Dice: si la plaga volviere a brotar en aquella casa, es decir, si la infestación de moho u hongo era crónica, el sacerdote declaraba la casa inmunda. La casa, cuando era declarada inmunda, entonces se derribaba
y los restos se sacaban fuera de la ciudad a lugar inmundo. Y luego usa un término que hasta ahorita no es muy común escucharlo, no lo habíamos escuchado, le dice lepra maligna. Fíjese que toda esta expresión en este contexto significa algo así como que es un hongo que no se puede eliminar, y entonces tenía que ser declarada como tal. Ahora, dice la palabra que cualquiera que entrare en aquella casa durante los días en que se le mandó cerrar será inmundo. Esto es muy, muy interesante, porque si alguien entraba a una casa que estuviera en cuarentena, era inmundo y tenía que tomarse las medidas apropiadas. ¿Sí? Usted recuerda que el sector salud, lo menos aquí en México y no dudo que en algunos otros países, declaraba cuarentena o en cuarentena a la persona que era encontrada con el problema del COVID-19. La apartaban y cuidaban que no se contaminaran otras personas, que no se contagiaran. Y esta era la principal razón de aislar a la persona, al grado tal que una de las cosas que causó mucho daño emocional hasta el día de hoy es que los que eran aislados estaban solos y muchos de ellos murieron en soledad. Creo que es lo más fuerte de la pandemia, como la que acabamos de pasar, del COVID. Y si hacemos una analogía espiritual de esto, podemos decir que nuestros hogares, tu hogar, mi amado hermano, amigo, mi hogar, familia en la fe, pueden ser infectados por el pecado. No estamos exentos. Esa es la analogía espiritual que podemos nosotros tomar de esto. Ahora, cuando esto ocurre, no debemos seguir viviendo como antes. Es decir, si estamos contaminados por el pecado, no podemos seguir viviendo de esa manera. Es necesario entonces hacer cambios radicales en nuestra vida, y puede ser que tengamos que quitar, desechar algo de nuestra vida. Además, recuerde usted que la obra de Cristo, cuando fue crucificado, y su resurrección al tercer día, en todas sus dimensiones, tanto su crucifixión como su resurrección, muerte, sepultura y resurrección, deben ser aplicadas al hogar, ¿sí?, con un sentido de arrepentimiento y entrega renovada. Tenemos que considerar nosotros esto, porque de lo contrario no podríamos nosotros vivir sin que nos sintamos mal por no dejar la vida de pecado que puede haber en nosotros, en nuestro ser. Pues bien, mis hermanos, esta parte de los ritos por la lepra son muy significativas, porque recuerde usted que ya dijimos que la lepra simboliza el pecado y simboliza la muerte eterna. Por lo tanto, mis hermanos, familia en la fe, vamos a concluir hasta aquí el día de hoy, y la próxima semana estaremos llegando para los versos 48 en adelante, donde estaremos hablando un poco qué hacer cuando una casa era limpia de la plaga de moho o hongo. Ya vimos qué hacer cuando la casa no era limpiada o que seguía contaminada. Ya vimos que era derribada y todas las partes como la madera y algunas piedras eran sacadas al lugar de inmundicia. Esto es muy fuerte, pero Dios así actúa. Él no se anda con medias tintas, no se anda con cuestiones de sentimentalismos. Él lo que cuida es que la integridad, tanto física como emocional y espiritual de aquellos que son sus hijos, pueda ser conservada delante de la presencia de Dios. Vamos a orar
y vamos a pedirle al Señor que ayude a nuestra vida cada día. Oremos al Señor. Amado Padre, gracias porque tú has traído sobre nuestra vida limpieza espiritual, limpieza emocional. Has traído sobre nuestra vida, Señor, y aún limpieza física. Y de ahí que, Señor, nosotros solo podemos decir Ebenezer, porque a pesar de las dificultades, a pesar de las cosas complicadas, tenemos que reconocer, estamos reconociendo que la vida espiritual se debe vivir sin contaminación delante de Dios y encontrar en Él esa maravillosa gracia para ser más que vencedores por amor de aquel que nos amó y nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Oremos al Señor. Gracias, Padre. Gracias porque tú nos has limpiado con tu sangre preciosa. Gracias porque sabemos que esta sangre, Señor, es la única manera en que la iglesia, tu pueblo, puede mantenerse limpio y puro. Gracias, gracias Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios me los bendiga. Estaremos viéndonos, Dios mediante, próximo miércoles. Un fuerte abrazo y que el Señor siga estando en su vida. Cuídese y honremos y busquemos siempre a Dios.